Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Octavio Paz dijo que cada texto es único y, simultáneamente, es la traducción de otro. Ningún texto es enteramente original porque el lenguaje mismo, en su esencia, es ya una traducción. Primero, al mundo no verbal y después, porque cada signo y cada frase es la traducción de otro signo y de otra frase. Por ese razonamiento puede invertirse sin perder validez. Todos los textos son originales porque cada traducción es distinta. Cada traducción es, hasta cierto punto, una invención y así constituye un texto único. Gracias a los traductores tenemos, desde luego, acceso a literaturas de otras latitudes, a otras culturas, a otras formas de ver la vida. Traducimos documentos legales y médicos que pueden tener gran dificultad y requieren del dominio de ciertos tecnicismos, pero traducir literatura es otra cosa. La idea es expresar las emociones en otra cultura usando un lenguaje diferente, pero que al mismo tiempo logre poner imágenes en el lector. Quizá los más sensibles pueden ser los escritores, pues combinan el arte de la traducción con el de la creación. Después de todo, traducir un texto implica una ardua tarea de interpretación. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Quizá la primera traducción que se conozca sea la de la Biblia. La idea original consistía en acercar esa serie de textos a un lenguaje más entendible para el pueblo. Durante el siglo IV, Jerónimo de Estridón realizó la primera traducción famosa de la Biblia. Los textos que originalmente estaban en hebreo y en griego fueron traducidos al latín. Fue una Vulgata Editio, es decir, una edición para el pueblo, en latín vulgar, pues así se le conocía, el latín que se hablaba en las calles y que, como toda lengua, se había ido modificando a través del tiempo. Y aunque en un inicio la traducción fue criticada justamente por no usar el latín clásico, durante los años posteriores se convirtió en el libro más importante para toda Europa. Poco después la imprenta popularizó los libros, los hizo más accesibles y, por supuesto, su elaboración era mucho más rápida. El primer traductor famoso fue el poeta Alexander Pope, quien, con ayuda de William Broome y Elijah Fenton, tradujo la Ilíada y la Odisea. Supongo que los traductores, muchos de ellos escritores, iniciaron su labor por una necesidad de compartir sus lecturas, más allá del beneficio monetario. Por ejemplo, Julio Cortázar tradujo las obras completas de Edgar Allan Poe. Se trata de una de las mejores y más completas traducciones de este autor al castellano. Claro, Cortázar pudo haber traducido a otros autores e incluso vivir de traducciones oficiales, pero él se contentó con uno de sus autores favoritos. Jorge Luis Borges tradujo a varios autores. A todos ellos los admiraba profundamente, de modo que aprovechó su habilidad nata. La primera traducción que hizo fue a los 11 años y fue nada más y nada menos que una traducción del gran Oscar Wilde. Otros de los autores con los que se deleitó en la traducción fueron James Joyce, Kipling, Herman Melville, Jack London, Franz Kafka, Jonathan Swift. Pero además de traducir y de ser un gran escritor, Borges también se dio tiempo para hacer algunas reflexiones en torno a esta labor de artesano. Y para muestra, déjeme compartir con usted algunas reflexiones de Borges. Dicen así: universalmente supongo que hay dos clases de traductores. Uno practica la literalidad, la otra la perífrasis. La primera responde a las mentalidades románticas, la segunda a las clásicas. Quiero razonar esta afirmación para disminuirle su aire de paradoja. A las mentalidades clásicas les interesará siempre la obra de arte y nunca el artista. Creerán en la perfección absoluta y la buscarán. Desdeñarán los localismos, las rarezas, las contingencias. Inversamente, los románticos no solicitan jamás la obra de arte, solicitan el hombre. Y el hombre, ya se sabe, no es intemporal ni arquetípico. Es Diego fulano, no Juan Mengano. Es poseedor de un clima, de un cuerpo, de una ascendencia, de un hacer algo, de un no hacer nada, de un presente, de un pasado, de un porvenir y hasta de una muerte que es suya. Cuidado con torcerle una sola palabra de las que dejó escritas. Esa reverencia del yo, de la irreemplazable diferenciación humana que es cualquier yo, justifica la literalidad de las traducciones, escribió Borges.
Pero sin duda la maravilla de descubrir a autores de otras lenguas no solo invita a traducirlos, también invita a estudiarlos, a interpretarlos más allá del lenguaje. Por ejemplo, el argentino Rodrigo Fresán ha dedicado mucho tiempo a la traducción y análisis de la obra de grandes escritores norteamericanos como John Cheever, Dennis Johnson y Carson McCullers. ¿Y qué opina, por ejemplo, el escritor mexicano Juan José Arreola, quien además de magnífico creador de fabulaciones, actor, editor y maestro, también traducía del francés al español? Por ejemplo, el arte teatral de Gastón Batti y René Chavans, el cine, su historia y su técnica de Georges Sadoul y La Isla de Pascua de Alfred Métraux. Sin duda, las obsesiones y gustos de este autor también se ven reflejadas en sus traducciones. ¿Y qué me dice del poeta estadounidense John Oliver Simon, traductor entusiasta del poeta mexicano Jorge Fernández Granados, quien opina que traducir es, antes que nada, escuchar la música original, el ritmo y la métrica, los sonidos y el contenido, para que fluya una música paralela y analógica, no la misma, porque cada idioma tiene sus ritmos distintos? De la mesa de novedades de las librerías he traído tres libros. El primero de ellos, Federico Campbell Transpeninsular, publicado por Ediciones B. Es una reedición, la reedición del último libro de Federico Campbell, uno de nuestros grandes escritores tijuanenses, pretexta todo lo de las focas y desde luego su magnífico libro sobre Leonardo Sciascia, Federico Campbell Transpeninsular. Fernando Jordán, periodista mexicano, da a conocer al mundo la península de la Baja California a través de sus crónicas, en las que explora regiones secretas del desierto y el camino hacia su propia muerte. Crimen o suicidio, el lector lo descubrirá mientras se revelan los secretos de dos territorios enigmáticos. Rogelio Naranjo y Juan Villoro, funerales preventivos, fábulas y retratos. Sin duda, Rogelio Naranjo es uno de los grandes cartonistas mexicanos. El trazo fino, la inteligencia en sus chistes, el modo en retratar a una clase política, le dio desde hace mucho tiempo el primer lugar entre los cartonistas mexicanos. Acompañan a los cartones de Naranjo los textos de Juan Villoro, menos una explicación y más una amplia reflexión sobre lo que es el cartón político. La editorial Almadía acaba de republicar de J.M. Servín Al final del vacío, con un prólogo de Sergio González Rodríguez, en donde nos explica González Rodríguez cómo esta es una novela del abismo, es una novela del vacío, una de las grandes novelas que se han escrito en los últimos años en México de J.M. Servín. Novela de culto, dice Sergio González Rodríguez, novela de primera importancia en la obra de Servín y en las letras iberoamericanas. Al final del vacío merece la relectura circular de sus logros impares en torno del triunfo imaginativo contra el mundo de lo abyecto. La ciudad pende de un hilo, sobre ella se cierne la tormenta del caos, la descomposición social le carcome las entrañas. Al final del vacío de J.M. Servín. Esta es la mesa de novedades. Los tiempos en los que yo aprendí a leer allá en los años 70, las traducciones importaban muchísimo. El escritor Chesterton, traducido por Alfonso Reyes, era un autor nuevo, casi mejorado. Si usted tomaba La Cartuja de Parma, traducida por el escritor argentino José Bianco, usted había llegado a un sueño en el cual Stendhal se oía en español como si fuera francés. Un gran libro, Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, traducido por Julio Cortázar. Una pieza excepcional. Así, entonces, nos acostumbramos a buscar al traductor en los libros que comprábamos. Por desgracia, la editorial Anagrama destruyó en buena medida esa idea de la traducción con sus versiones al vapor y muchas veces con demasiados localismos. Tanto así que en las sobremesas y de chistes suele decirse, lo leí en anagramés, en referencia a la editorial Anagrama. Nuestros grandes escritores han sido siempre grandes traductores. Voy a referirme a dos de ellos, Octavio Paz y José Emilio Pacheco. Jaime García Terrés les llamaba a sus traducciones baile de máscaras y Eliseo Diego, conversación con los difuntos. Tengo aquí en mis manos la vieja edición
de versiones y diversiones de Octavio Paz, un libro que, desde luego, se enriqueció con el tiempo. Paz trajo de nuevo y recreó a poetas como Mallarmé, Apollinaire, Hart Crane, Elizabeth Bishop, René Char. Paz fue un traductor extraordinario. Así trajo al español a Pessoa, a poetas suecos y poetas chinos. José Emilio Pacheco les llamaba celebraciones y homenajes a muchas de sus excelentes traducciones. En un libro casi inconseguible, Aproximaciones, reunió una buena parte de las traducciones de su historia como traductor. Del Cantar de los Cantares a la poesía clásica japonesa, a la trovadoresca provincial, a Samuel Beckett, Petrarca, Goethe, Baudelaire, Dylan Thomas, Pacheco dejó en ese conjunto de traducciones una parte de su increíble conocimiento literario. Una de las traducciones de culto, los 4 cuartetos de T.S. Eliot. Pacheco logró traer del inglés a un clásico y lo puso a circular en español como el espejo de un clásico. Hace poco tiempo, la poeta Teddy López Mills compiló en un grueso libro publicado por el Fondo de Cultura Económica una gran casa de traducciones. Desde Homero Aridgis hasta Alonso Daquino. Más de 30 poetas mexicanos traduciendo poetas, recreando mundos, atrayendo otras palabras. Un gran libro. Seguramente usted lo sabe. La Biblia, por decir así de la interpretación de la teoría de las traducciones, es Después de Babel, del gran crítico George Steiner. Traducido en una gran versión por Adolfo Castañón. Este libro de Steiner es difícil, pero iluminador, arduo y al mismo tiempo una invitación a la lectura. Les recuerdo que siempre que en este momento ustedes me traducen a mí y yo intento darles una versión de un asunto en mi lenguaje. Entender es traducir. Como todas las semanas, usted encontrará en este breve espacio un lugar en el que pasarán como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Sin la traducción, habitaríamos provincias lindantes con el silencio. George Steiner. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura aquí en el Senado de la República. Soy Rafael Pérez Gaya y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo, eso es un libro.